continuación, Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas tardes a la radio audiencia de Palabra Plena. Yo soy Rosa Afre, de Quiché, Guatemala. Trabajo en Cáritas Pastoral Social de la diócesis de Quiché. Coordino el programa de farmacodependencia y esta semana tuvimos el privilegio de tener con nosotros a muchos colegas desde México hasta Argentina. Nos sentimos privilegiados porque tuvimos esta compañía. Y hoy quiero aprovechar para mandar un saludo muy cordial de parte de este pedacito de tierra guatemalteco que es muy pequeño, pero les enviamos con mucho cariño a todas las organizaciones, un saludo a todas las organizaciones de la RAIZ, como también a todas las organizaciones de Colombia que trabajan este tema. Con mucho cariño, un abrazo para cada una de ustedes. Hola, soy Sobeida de San Pedro Sula, Honduras, trabajo con Pastoral Penitenciaria de Cárcel. Envío un saludo muy especial para los hermanos de Colombia y un abrazo muy fuerte para todos. Buenas noches, otra vez con Palabra Plena, intentando encontrar una relación con la TV audiencia que nos permita ir construyendo esos nexos, ese reconocimiento del esfuerzo que la Corporación Viviendo, RAIZ y las demás instituciones que hacen parte de la red están realizando para visibilizar un compromiso, para decirle a la sociedad caleña, a la ciudadanía, a todos los TV audientes que hay un destino que no puede seguir siendo paralelo, que no puede seguir siendo como aparte de los desarrollos nacionales, que ya han ocurrido eventos muy importantes que están expuestos, que están celebrados, dichos, testimoniados en este espacio de Palabra Plena, de sectores muy importantes de la vida social, que tienen contraído un compromiso con sus propios proyectos de vida. Ellos han estado aquí presentándose a sí mismos, representándose a sí mismos y dando testimonio de que son producto de una acción que instituciones como la Corporación Viviendo, como RAIZ, como Taller Abierto, como las fundaciones que están girando en torno a la red de RAIZ han realizado con su intervención. Una intervención que ha sido pensada para poner la mirada en los sectores humanos que sufren. Es muy importante tener en cuenta eso, porque lo primero que ocurre es que nos invitan a hacer el reconocimiento de que en el mundo, de que en la vida hay sufrimiento. Si ustedes observan en los saludos que nos han enviado y nos han venido enviando de todos los sectores de América Latina donde este tipo de intervención tiene lugar, están señalando un campo de acción en lugares con seres humanos que sufren. Quiere decir que el sufrimiento está en muchos lugares, en los lugares donde el ser humano está, porque ya decíamos en uno de los programas que hay distintos modos de sufrir, distintos modos de sufrimiento. No solo es el sufrimiento de la falta de un techo, de pan, de lo necesario para subsistir como seres materiales, porque al fin de cuentas nosotros hemos visto cómo la gente puede habérselas para resolver ese tipo de necesidad, ese tipo de problema, sino que hay otras necesidades que son también del orden espiritual, del orden cultural,
del orden sociológico, del orden histórico, del orden político, del orden material. A mí me ha llenado de mucha expectativa y de mucha esperanza oír aquí en este escenario personas que uno podría pensar que no están vinculadas a los desarrollos de la vida nacional porque no hablan de política, porque no están haciendo predicciones de orden académico, sino que están llevando una vida normal, tranquila, en los lugares en donde habitan, que son las comunidades, pero que viven con todos los sucedáneos que les pasan. Eso es lo más importante, no de ser tan si no es necesario, es decir, si no son obligados desde fuera, si no son arrojados, si no son expulsados del lugar en donde ellos han construido sus tradiciones, han encontrado las soluciones a sus propias necesidades cuando tienen quien les ayude en la organización. Y la ayuda la han aceptado como necesaria. Es al revés de como pasa aquí en el otro espacio que nosotros consideramos como el que responde por la vida, por el transcurso de la vida nacional, como si solo ese sector fuese el nacional de la vida colombiana, donde se habla de política, donde se elaboran grandes tesis, se proponen grandes soluciones para resolver problemas que no son los nuestros, grandes soluciones para resolver problemas de otros países, de otras comunidades. Nosotros somos muy bien aleccionados acerca de cómo debe ser la vida en Venezuela, de cómo debe ser en el Ecuador, de cómo debe ser en Siria, de cómo debe ser en otros lugares. Para eso tenemos grandes soluciones y acciones. Hay quienes se comprometen en cosas que tienen que ver con solucionarles el problema a otros nacionales, pero no a nosotros, no a las personas que han venido aquí a este programa a visibilizarse, a representarse y a ofrecerse como solución a los problemas de la vida, no solo nacional, sino de la vida cotidiana. Es lo que hemos visto pasar por acá en el afán de construir una palabra plena que nombre la realidad de la vida de los ciudadanos colombianos, de los nacionales, que trace las indicaciones necesarias para saber, hombre, qué hacer con esto que nos pasa como personas que habitamos en un lugar, como personas que somos víctimas de políticas que no tienen absolutamente nada que ver con la solución de los problemas de los seres humanos. Me refiero a políticas que tienen que ver más con el funcionamiento de las cosas, con el tráfico de las cosas, con la producción de desecho social, de exterminio espiritual, eso que produce tanto saqueo en la subjetividad del individuo, en su interior, que lo deja sin esperanza, lo deja sin deseos de nada, que lo deja frustrado frente a los esfuerzos que viene haciendo. Los padres de familia que quieren luchar para que sus hijos sean decentes, para que vivan dignamente a pesar de todo el asedio que les produce la influencia maligna externa, porque hay una influencia maligna, una influencia que no tiene ningún enfado en producir conductas criminales en sus hijos, que los toleran, se hacen cómplices de ellos en la comisión de delitos contra los otros, contra los semejantes, en la producción de irrespeto, de avasallamiento, de agresión, que no tiene ninguna sanción, que resulta impune. Ese tipo de comportamiento contrasta mucho con el de las madres de familia que han venido aquí a este programa a demostrar cómo ellas, a través de su preparación, de su inquietud amorosa, de su deseo de ser las madres que cumplen con su función de madres como tales, tienen para que sus hijos no se pierdan en todo ese espacio peligroso, siniestro que la misma sociedad, el mismo descuido estatal les está llevando, les está transportando.
Estos ejercicios tienen que servirnos para hacer una reflexión bien interesante. Ahora que hay un espacio político, ahora que el tema de la pseudodemocracia aparece y aparentemente se permite decir cosas, se permite lo que debiera ser permanentemente un espíritu crítico, una buena concepción del desarrollo histórico del país. En lo personal, yo tengo mucha inquietud, mucha preocupación por la ausencia de uno de los ministerios más importantes en el ejercicio de convivencia nacional que el país está haciendo, y es el Ministerio de Educación. Uno ve los gobiernos locales, uno ve las instituciones privadas, las organizaciones privadas, haciendo unos esfuerzos muy importantes para contribuir en la solidaridad, en la búsqueda de la paz necesaria del país. Los ve auspiciando de un modo u otro las campañas, las filosofías de las organizaciones que, como la Fundación, como RAIS y otras, se han propuesto para intervenir, para comprometerse en los desarrollos de la vida política, de la vida social, de la vida económica del país. Pero falta allí la fundamentación, tal vez lo más importante, esto que le da la entrada a los sectores más necesitados de una influencia, del sembradío de una esperanza que les haga pensar en el futuro a raíz de poder pensar en su presente, de viabilizarle su presente, los jóvenes, porque ahí hay un punto de inflexión muy importante. Nos lo hacía saber muy bien aquí el doctor Concha, que es un asesor de la alcaldía en estas intervenciones, porque el trabajo con los jóvenes es clave y es allí donde tiene que tener una participación muy importante el Ministerio de Educación, pero está ausente. Y esto no es grave decirlo, porque es real. Están muy interesados en hacer propuestas estratégicas de largo alcance, de largo aliento, que no se sabe para quién van a tener sentido, ni quién va a encauzar, a producir ese sentido que hay que darle a esos planes. A mí me parece, esto es en lo personal, me parece innecesaria esa discusión que se está haciendo sobre la prolongación de los años o los periodos de escolaridad de los estudiantes, sobre todo hoy, cuando lo que se requiere es abrirle espacios, acortar los espacios de la información para darle entrada a todos los procesos de espiritualización, de humanización necesarios, que es donde se puede sembrar la esperanza, la expectativa en un futuro, en un país. Pero prolongar los estados, los periodos, los lugares, a mí en lo personal se me antoja como seguir convirtiendo los colegios, las universidades en guarderías. Como no sabemos dónde poner a los jóvenes que afloran, que se presentan con nuevas inquietudes, nuevos ímpetus, nuevos deseos, ansias de cambio, de transformación, no tenemos que ofrecerles, no tenemos que aportarles fuera del sicariato, fuera del compromiso con la drogadicción, fuera de envilecerse. Entonces, tenerlos más tiempo, porque yo no veo otra salida. Lo demás es una filosofía que refuerza las condiciones degradantes que hay. Estas reflexiones son importantes ahora en este tiempo que es de política, para ver si las políticas públicas que se vayan estableciendo van encontrando asidero en esto que la misma comunidad insurgente, que ha enseñado ya cómo se hace cargo de su propio cuidado, está enseñándole al país a través de la intervención de estas corporaciones, Viviendo, RAIS, Taller Abierto y todos los que hacen trabajo comunitario. Cuando regresemos de esta pauta, volvemos sobre esta reflexión. Acompáñenos. Gracias por estar con nosotros.
Tenemos un consejo para ti. Escucha. Viviendo. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle, 780 AM, Viva la Gente, el programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. Palabra Plena ha venido constatando algo muy importante, y es que cada actor, cada líder, cada operador, cada una de las personas que han hablado con dignidad desde este espacio no lo han dicho todo. Eso es lo más alentador, es lo más esperanzador, porque en todo lo que ha logrado visibilizarse quedan todavía las huellas de toda esa potenciación que la preparación, la formación, la capacitación que han tenido estas personas que tienen el compromiso de liderar en sus barrios, de actuar en sus barrios, de promover no solamente la satisfacción de las necesidades, sino la lucha por cambiar las representaciones que tienen de su vida, que a veces hay la sensación de que el ser humano crece en un ambiente que se merece, que la miseria es porque la tiene merecida, que fue lo que le tocó, que ya no hay nada que hacer. Y aquí estos actores, en esa potenciación que les dan, han venido hablando de una representación distinta, de cómo no es verdad que esa vida sea la que merezcan, que no han sido unos pobrecitos, sino que los han empobrecido. Hay una filosofía extraordinaria, fuerte, allí en esa concepción y en esa puesta en acto de esa verdad, de Palabra Plena. Los han envilecido, los han excluido, pero a raíz de la convicción de que son otra cosa y pueden ser algo más digno de lo que han querido hacer con ellos, se han repuesto, han admitido la ayuda y han puesto su concurso, su fuerza, su potencial. Ese ha sido su gran desafío y nosotros tenemos que poner la mirada en eso, porque son nuestros semejantes y nos han enseñado que la exclusión no tiene sentido, que es una tontería que este país siga desembocando en las grandes decisiones y conclusiones políticas sobre la discriminación, sobre la exclusión, sobre el sectarismo. Un país que se gasta toneladas de tinta, espacios de televisión, espacios periodísticos, entrevistas, tratando de ver quién ha sido más malo o más bueno en el país. Si el que ha actuado a nombre del bien para hacer el mal, o si el que ha actuado a nombre del mal para hacer el mal.
en eso nos han tenido entretenidos, en eso nos han ocupado nuestro tiempo y el potencial espiritual que podríamos tener destinado a percibir, a recibir, a darle recepción a toda esa actividad artística, cultural que se produce, se proyecta en las distintas comunidades donde estos responsables, estos actores han venido trabajando. Que esos espacios nos quitan la posibilidad espiritual de saber que hay en el ser humano, en su subjetividad, un potencial inmenso para aceptar al otro, para reconocerlo en el conflicto, en los errores, en las dificultades, porque han aprendido la tolerancia, porque han aprendido en la práctica a reconocer que son necesitados, que la ayuda del otro es un asunto que tienen que construir por sí mismos, que no hay que desterrar al que falla, al que comete un error, no hay que desterrarlo de la comunidad, no lo consideran indigno, sino que lo consideran una persona equivocada, llevada por razones múltiples, que el Ministerio de Educación no se ha atrevido a tratar de indagar, a poner a los profesores en un campo de formación también, en el que primero su profesión se les vuelva más digna, porque es obligación de un Estado cuidar de sus cuidadores, de los responsables, de los que son guardianes de la utopía en un Estado social de derecho. Y estos son los educadores, y los han mantenido en los espacios de la calle reclamando las reivindicaciones necesarias que tienen para reproducirse como seres humanos, porque ellos lo son también. Tienen sus hijos, tienen las necesidades de educar a sus hijos, de reeducarse a sí mismos para acceder a unos aumentos que no son irrisorios, son, digamos, indignos, son groseros, eso hay que decirlo. Y entonces tienen a los profesores y a sus instituciones tirados a la calle reclamando reivindicaciones que ya habían ganado, y se las quieren hacer perder en una actitud que no es sino la muestra del desenfado estatal, de la preocupación estatal por el tema de la educación. Este es el momento de saber que si se forma al educador, hay una esperanza fundamental de darle un sentido nuevo a los lugares de la educación, a las escuelas, a los colegios, a los jardines, a las universidades, allí donde eso se ha convertido en un lugar de encierro, de llevar, de hacer que mientras más estudiantes recojan de la calle, mejor, porque entonces hay paz en las calles, no están los muchachos tirando piedra, no están haciendo daño, esa amenaza tan terrible que ellos pudieran convertir en otra cosa. Esos lugares, en vez de aumentárselos en los aulas, en vez de aumentar el encierro a 12 años, podrían convertirlos en prolongaciones, en extensiones de una vida plena, espiritual, en la que estos jóvenes, como los que han hablado aquí en los programas de Palabra Plena, están indicando su potencial, qué pueden hacer cuando, aún saliendo del vicio al que han sido llevados por causas y por actores que habría que examinar siempre, salen de allá. Nos han dicho aquí con toda a partir de la ayuda, del reconocimiento de la ayuda, y muy despacio, lentamente han venido saliendo de allá del hueco, como decía aquí alguna vez Mireya Franco, salir del hueco para presentarse y para decir que son plenos, que pueden hacer inmensas cosas y que pueden estar incorporados a una vida social, política, espiritual, económica, si se da la oportunidad de que quienes tienen ya calificada la capacidad de su ayuda y de su intervención pueden hacerlo. Pues nos resta, antes de salir del programa, invitarlos a ustedes, a la TV Audiencia, a lo que sea cercano en la TV Audiencia, para hablar de estas cosas. Hay que saber que este es un momento oportuno, porque se puede criticar
cosa que no es permitida en otros momentos, porque se está en un debate electoral. Y entonces se pueden señalar posibilidades en los barrios de hacer una nueva política, de no seguirnos quejando de los políticos, sino simplemente a partir de los recursos propios, a partir de los seres humanos propios, construir una política plena, que no que sea alternativa, pero que sí sea, digamos, una expresión de lo que se requiere, de lo que se quiere que pase en lo poco para que en lo mucho, en un Estado social de derecho, las cosas sean una garantía de paz. Qué bueno sería que el Ministerio de Educación pensara en los seres humanos y no pensara en las utopías humanas. Cuídense mucho. Gracias por estar en el programa y enrédense. Acepten al otro, inclúyanlo, admítanlo como es y denle todas las posibilidades necesarias, porque están a la mano, están yendo a los barrios para que ese que hemos excluido sea acogido como nuestra gran semejanza. Cuídense mucho y felicidades. Gracias por estar con nosotros. Hola a todos, soy Efrem Milanese, asesor de Cáritas Alemana. Estoy en Guatemala en ocasión de la reunión de la Raíz y de los centros de formación. Mando mis saludos a Raíz Colombia, que es un miembro importante de la red continental. Sé que están trabajando en una manera magnífica y deseo visitarlos muy pronto. Un abrazo a todos. Buenos días, desde Santa Cruz de Quiché, en Guatemala, les mando un saludo muy cordial a todas las organizaciones de Raíz de América Latina, de parte de Dorotea Schreck, coordinadora del programa regional de farmacodependencia y exclusión social grave, y en especial un saludo muy cariñoso a todas las organizaciones de la red Raíz Colombia. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia.